Buenos días, José, adelante. Yo pienso que todo el dinero ocioso de la humanidad, en vez de estar especulando para reproducirse en bolsa, debería estar dispuesto para la investigación médica en las enfermedades fundamentales que matan a todo el mundo, pero que pudieran extender la vida de las personas más, que es el tema del cáncer en sus diferentes modalidades, el tema del Alzheimer, el tema del Parkinson y los temas cardiovasculares. Por eso que tú eres socialista. No, es que todo el mundo debe ser socialista porque tú eres un ser social. Claro. Si tu mamá te pare y te deja en un bosque, te mueres. Claro. Entonces, porque nosotros somos seres sociales. Entonces, hay gente que tiene 3.000 millones de dólares guardados y no se acuerda cuál es el número de teléfono. Así es. Porque se pusieron a acumular dinero de una manera loca y entonces se descuidaron de lo fundamental, que es la salud. Y todo el dinero ocioso de la humanidad debería ir a los investigadores que están... Mira esa la que fue novia de Alex Rodríguez, una de las hermanas Wozniak, donde se fundó Google. Ella tiene una empresa que se llama 23andMe para decodificar ADN, pero personalizado, para decirte a ti si tú vas a sufrir de enfermedad en el futuro. Esa vaina te da una potencialidad de salud preventiva increíble. Los fondos tienen que ir dirigidos a esa vaina, aunque esas mujeres tienen cuarto que eso no tiene madre. Mucha gente también, José, haciendo ejercicio de edición genética hasta en la marquesina de su casa. Se llama CRISP. Eso ganó un Nobel hace 3 años. Por eso fue que se hizo la vacuna de Pfizer. Sí, la edición genética. El ARN mensajero fue con la dinero público. La tijera CRISP de edición genética. Bueno, señores, vamos arriba. Bueno, escuchábamos a Eury hablando de lo que se ha denominado como el Partygate en Inglaterra, que se va a llevar a Boris Johnson. No lo pueden destituir el Congreso porque a él le hicieron un juicio hace un par de meses y no consiguieron los votos suficientes. Y entonces la norma en el Congreso dice que hay que esperar 1 año para volverlo a procesar. Y entonces la única opción es la renuncia. Y nada, ese es ese tipo de sociedad. Yo pienso que gana la Inglaterra con desplazar a este liderazgo tan conservador y vamos a ver qué pasa con Inglaterra, que en una sociedad de conexiones, de puentes, de redes, de globalización, lo que decidió fue aislarse por este liderazgo conservador impulsado por el trumpismo. Entonces, ahí tenemos ese caso de el Partygate, porque fue por el comportamiento de uno de sus ministros y la sociedad irritada porque dicen que Boris Johnson sabía todo el comportamiento del tipo y así lo nombró y así lo dicen par de reportajes que han estado saliendo sobre este tema. Con relación a ¿fue una licencia o renunció, Lisandro? Licencia. Bueno, él hizo lo prudente, ¿no? Sí, era lo más prudente. Crear las condiciones para no obstaculizar ninguna investigación y no crearle un ambiente incómodo al presidente de la República fue lo más apropiado. Yo hubiese renunciado, yo no hubiese pedido licencia, yo hubiese puesto la renuncia. Pero cada quien... Y Julio, en el caso de Faña, él pidió licencia y nombraron a alguien. Pero interino. En el caso de Faña. Sí, en el caso de Faña. Sí, pues yo entendí que tú dijiste España. Que al pedir licencia no se puede nombrar otra persona, solamente interino. Sí, bueno, exacto. Ahí habría que ver. Pero, nada, esa es la situación. Yo creo que él hizo medianamente lo correcto. Yo hubiese renunciado.
yo hubiese renunciado, porque miren la diferencia de cultura política. Boris Johnson no le agarró la nalga a nadie. ¿Cómo así? Bueno, esto inicia porque un ministro de él, el jefe de la bancada de los conservadores en el Congreso, en una fiesta, en un bar de gay, le agarró la nalga a un tipo. Entonces, Boris Johnson no le agarró la nalga a nadie. No. Y Boris Johnson está renunciando ahora. ¿Por qué? Porque por un asunto de que él era el jefe y todo el mundo sabe que el tipo tenía antecedentes. Y este lo sabía y como quiera lo puso porque es un coro. Entonces la gente está diciendo que ese es un comportamiento de su gobierno. Porque antes él hacía fiesta en medio de la pandemia. O sea que este tema de los paris en Inglaterra le había afectado mucho la imagen. Y entonces miren cómo eso se lleva un gobierno. Aquí nosotros nos apegamos más a los cargos públicos, o se apegan porque a mí los cargos públicos no me gustan. Y entonces, ante este caso, el ministro Macarrulla, en vez de renunciar, opta por una licencia para quedarse vinculado. Yo no sé por qué. Para quedarse vinculado al cargo, ¿no? Y seguir controlando de alguna manera procesos. Bueno, por otro lado, señores, miren, yo sigo pensando que lo que dijo Danilo Medina en esa actividad sobre que al presidente hay que dejarlo gobernar y de que el PLD no va a hacer oposición hasta que no tenga un candidato o una candidata. Yo sigo pensando que esas no fueron declaraciones ni espontáneas ni improvisadas. Danilo es un veterano político, un tipo que calcula todos los escenarios, aunque a veces los calcule mal, como en el 2020. Pero es un tipo que cuando tú le pasas un balance, tú tienes que inclinarte por el éxito que ha tenido en sus 40, 50 años de política. Y eso de Danilo Medina decir, ese video que puso Julio en el día de ayer, de que él entiende que a los presidentes hay que dejarlo gobernar y de que el PLD no va a ser oposición hasta que no tenga un candidato o una candidata, porque hay tiempo para todo, dice Danilo, que hay tiempo para cada cosa, hay etapas para cada cosa. A mí me parece que eso puede tener varias lecturas y yo le doy 3 lecturas inmediatas, desde afuera. La primera lectura que yo le doy a eso es que a Danilo no le conviene que el Partido de la Liberación Dominicana se vuelva muy competitivo ni que gane las elecciones. Yo no tengo información de primera mano, ni estoy tratando de dar primicia. No. Yo lo que estoy es haciendo un análisis a partir del comportamiento de los liderazgos. Yo considero que en el mismo momento en que el PLD, inclusive sin ganar las elecciones en octubre, saque un candidato o una candidata, ya sea Abel o ya sea Margarita o ya sea Domínguez Brito, inmediatamente eso significa el relevo de Danilo. Porque en el PLD están haciendo la transición del liderazgo por la vía electoral, porque no hubo reforma partidaria, por eso fue que yo me fui, recuérdenlo. Le pasaron por encima a 3 generaciones. No hubo reforma partidaria. Entonces están haciendo un relevo del liderazgo sin hacer la reforma ideológica y lo están haciendo en medio de un proceso electoral. Entonces el líder del partido es Danilo, pero Danilo no puede asumir una candidatura más nunca en su vida porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, cuando saquen una candidatura en el PLD, el candidato o la candidata, ya sea Abel o ya sea Margarita o Domínguez Brito, va a asumir el liderazgo del partido. Pero si llega a un acuerdo con el que quede en segundo, los dos que queden en primero y segundo van a ser los 2 líderes del PLD. Y eso va a iniciar un proceso de desplazamiento, porque Danilo puede tener lo que quiera, pero ya no puede seguir ofreciendo, porque no tiene posibilidad ya de distribuir poder. Danilo no es un tipo de liderazgo ideológico.
no escribe, no tiene las ideas que tú la puedas ir a buscar a un canal de YouTube o consultar en una fuente. No, Danilo es un tipo pragmático que acumulaba mucho poder y lo repartía entre su grupo. Y eso le generaba muchas adhesiones. Y es un tipo que quizá en el plano personal también pueda generar cierto nivel de qué sé yo, de seguimiento. Pero no es un tipo como Bosch, que no hay un día del mundo que yo no piense en Juan Bosch. Y Juan Bosch, yo hablé con él como 3 veces en mi vida. Por el valor de las ideas que tiene el tipo. Ayer, por ejemplo, Sundar Pichai, el jefe de Google, presentó la conferencia anual de Google que no se había hecho el año pasado por la pandemia. Ni en el 2020, tenían 2 años que no la hacían, la presentaron ayer. Esa conferencia de actualización tecnológica que hace Google, que hace Apple, sí, que hace Facebook con las F y que hace Microsoft, eso lo hacía Juan Bosch en el 73. La conferencia de actualización. Ahí están las conferencias. En el 73 ya eso lo hacía Juan Bosch. O sea, ese tipo tenía una maldita capacidad política que después de 20 años de muerto, tú lo sigues como si estuviera vivo. Pero Danilo y Leonel, aunque Leonel ha escrito algunas cosas, pero nada que se pueda comparar. En el caso de Danilo no es ese tipo de liderazgo. Entonces, ¿le conviene a Danilo Medina que el PLD tenga un relevo de liderazgo? Yo creo que a él no le conviene. ¿Por qué no le conviene? No le conviene porque lo van a sustituir. No lo van a sustituir. Ya él llegó donde más alto se podía llegar. ¿Por qué no permitió el relevo en el proceso interno? Bueno, pero eso en ese momento él estaba en el poder. Desde mi punto de vista, porque yo he dicho, los que siguen la NBA saben lo que se conoce en la NBA como jugar pequeño. Jugar pequeño en la NBA es que tú tienes un tipo como Karl Anthony Towns y tú vas a jugar con un equipo con Memphis. Por ejemplo, Memphis Grizzlies de Ja Morant, que es un equipo rápido y chiquito. Y tú tienes a Karl Anthony Towns, que es un tipo buenísimo, pero que le quita movilidad a tu equipo, aunque Anthony Towns gane $200 millones. Tú lo sientas. Y tú lo sientas porque a ti te conviene jugar chiquito. Tener un equipo que se mueva más, aunque pierda la capacidad defensiva, por ejemplo, de Karl Anthony Towns, para ganar movilidad. Yo creo que al PLD le conviene jugar chiquito para el 2024. Le conviene jugar chiquito porque las causas que provocaron la derrota del PLD todavía no están superadas. O sea, la primera causa de la derrota del PLD fue la división. Esa división está ahí. Entonces, el PLD no se va a recuperar esa división para el 2024. No se va a recuperar para el 2024. La imagen del PLD quedó deteriorada por los temas de corrupción. Con todo lo que estamos viendo ahora, esa imagen no se va a recuperar para el 2024. Entonces, los liderazgos de relevo que hay en el PLD, como el de Abel, como el de Margarita, como en el Domínguez Brito, son de relevo. Eso significa que cuando tú haces una comparación de ellos con Leonel, no aplica. Porque ellos son prácticamente seguidores de Leonel. Entonces, todas esas limitaciones las tiene el PLD en la coyuntura de ahora. Y no son generaciones actuales tampoco. No, a Danilo le conviene que el PLD juegue pequeño. Porque si el PLD juega pequeño, no va a bajar del 15. Tú le puedes dar con un bate al PLD y no baja de 15. Pero con 15 tú decides quién va a ganar. Si tú subes a 35 o a 30, tú compites por el poder y pierdes. En la coyuntura que está el PLD. Pero si tú juegas pequeño y consolidas ese voto militante, jugando pequeño, tú decides quién gana. ¿Y qué pasaría si Danilo decide quién gana? Que no sea el PLD. Danilo se queda con el control del PLD y se queda con el poder del factor de decisión. Lo que pasa es entonces, vamos a estar claros. Si yo me ubico en el contexto, en las circunstancias de Danilo, a mí no me conviene que el PLD gane. Si yo fuera Danilo.
Si yo fuera Danilo, lo que me convendría es que el PLD decida las elecciones. Porque si el PLD decide las elecciones, él tiene una cuota real de poder, que la gestionaría él, que la dirigiría él. Pero si Danilo pone al PLD a competir de verdad, entonces el PLD lo que pudiera es competir por el poder y perder, porque no tiene las condiciones para ganar. No existen. No hay forma de que se construya un proyecto ganador del PLD de aquí al 2024, tomando en cuenta el crecimiento electoral de Leonel más que de la fuerza del pueblo. ¿Nutriéndose de quiénes? Del PLD. De PLD. Esa es una tendencia. Porque tiene más peso el liderazgo de Leonel dentro del PLD que los que pueden tener los nuevos aspirantes. Con Danilo podría competir, pero Danilo no puede. Entonces, por eso es que yo, desde afuera, creo que esas palabras de Danilo en ese acto interno, que aparentemente le está tirando una toalla al gobierno, con el tema de que a Luis hay que dejarlo gobernar, no son inocentes, no son improvisadas, no son espontáneas. Yo estoy convencido de que a Danilo le conviene que el PLD decida quién va a ganar, pero no le conviene que el PLD ¿Y qué le gane. conviene a los aspirantes entonces? Ahí, Yo no estoy de acuerdo. en tus conclusiones, yo estoy de acuerdo en tu conclusión. Para mí esas son las declaraciones políticas más importantes de los últimos 2 años. Esa. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en tus conclusiones, pero desde una óptica distinta. En tus conclusiones estoy de acuerdo por lo siguiente, porque tú lo estás enfocando desde lo que le conviene a Danilo. Sí. Yo te lo voy a enfocar desde lo que desde lo que le conviene a Luis Abinader, que es el que se va a reelegir, ¿no? De lo que le conviene a Luis Abinader, lo que le conviene al Pero PRD. Luis Abinader marcando la agenda en el PLD, tú dices. Lo que le conviene, pero tú y yo ahí podemos llegar a la misma conclusión. Vamos a ver, por vía distinta. Pero por vía distinta, en cuanto a lo que le conviene a Luis Abinader. Bueno. Luis Abinader tiene 2 opciones con el PLD en estos momentos. O el PLD se pone en modo busca poder, que es lo que más le conviene a Luis Abinader, que el PLD se ponga en el modo busca poder, o el PLD se pone en modo sacar del poder a Luis Abinader, que es lo que tú estás planteando, que es el escenario del 15%, que es lo que tú estás planteando ahí, en la parte de decidir. Bueno, yo lo planteo de la siguiente manera. Oye, no, para que esa parte quede clara. Sí. Oye, si Danilo se plantea, Danilo, yo voy a usar el PLD para decidir quién va a ganar. No, pero él va a negociar, ya sea con Leonel o con Luis. ¿Me explico? Porque ahora mismo. Pero pongámonos en el caso de Luis. Luis es que está manejando las cosas, ¿no? Porque Luis es el presidente. Luis es el que está manejando los escenarios, el que tiene realmente poder para decidir incluso sobre la vida de todos los partidos, porque el presidente incide en la vida de todos los partidos. Incide. Sí, pero a Luis que Danilo le está tirando la toalla. Espérate, en medio de una crisis. Incide, ok. Pero ¿qué pasa? Que a quien más le conviene la fortaleza del PLD es a Luis Abinader. Es correcto. A quien más le conviene la fortaleza. Bueno, sí. A quien más le conviene, ¿por qué? Porque pone al PLD, si el PLD se pone y compite, automáticamente estoy dividiendo la oposición. Es más difícil que Leonel endose al PLD que el PLD endose a Leonel. Es más difícil. Son 2 escenarios, pero es más difícil. Entonces, los dos son difíciles, pero el que más le conviene al gobierno y a Luis Abinader es la fortaleza del PLD. Entonces ahí... Es que el PLD no va a bajar de 15, Julio, no importa lo que tú le hagas. No, pero que el PLD... no va a bajar de 15, porque tiene un núcleo de... Pero lo que más le conviene es eso. Ahora, veremos qué pasa. Bueno, yo considero que Danilo, como hace la NBA, los entrenadores modernos, sacrifican tamaño por rapidez. Y a Danilo le conviene jugar pequeño para tener la capacidad de decidir el proceso que está dividido en 3. Si juega grande, él pierde y se acelera la transición.
¿Por qué? Porque jugar grande significa empezar a transferir el poder en octubre. Empezar a transferirlo en octubre. Jugar pequeño significa seguir influyendo en la política dominicana por lo menos hasta el 2028. Y por eso yo creo que esas palabras no fueron inocentes. Cambio y fuera.